¿Qué transita, gente? ¿Se acuerdan de FNAF o Five Nights at Freddy's para los olds? Esos animatrónicos aterradores poseídos por almas de niños. No, y en serio, ¿quién no conoce este juego en pleno 2024? Pues hace unas semanas salió un nuevo juego y quise cagarme de miedo con ustedes. Así que en este video nos pasaremos completamente el juego de FNAF Into the Pit y al final te darás cuenta por qué este juego era tan perturbador. La historia comienza con Oswald, un niño cualquiera que esté dibujando en su casa bien a gusto. Un día cualquiera dibujando monstruos endemoniados. Él es llevado por su padre de paseo en su auto. Son los últimos días de verano y su papá solo quiere que se divierta, así que piensa en llevarlo a la pizzería de siempre, para que él la pase de lo mejor. Pero Oswald dice que siempre es lo mismo, que quisiera ir a otro lado, a pasar el rato, ya que todas las vacaciones ha ido a la pizzería y siempre come solo viendo las paredes amarillas, llenas de manchas de grasa, hasta que su padre pasa a recogerlo. Pero su padre le explica que por el momento es todo lo que pueden pagar, ya que la fábrica donde trabajaba ha cerrado y apenas les alcanza. Pero esa ciudad parece deshabitada y nunca pasa nada interesante. Hasta hacen una apuesta los dos, por si la zarigüeya que estaba atropellada la última vez sigue estando ahí toda aplastada, ya que nadie se dignaría levantarla o limpiarla. Y efectivamente, parece calcomanía embarrada. Voy a respirar esa madre. Así que su padre lo deja en la pizzería y se marcha. O sea que me vas a dejar aquí, solo. Un niño, solo en una pizzería, sin su papá. Por lo que procede a lamentarse, así que estamos solitos comiendo, a lo que escuchamos que la pizzería tiene un pozo de pelotas viejo y podría ser divertido echar un vistazo. Así que nos podemos mover. Me recuerda este güey al de Rocket Power, no sé por qué. Al calamar, no sé cómo le decían. Al llegar, Oswald cree que sería divertido esconderse un rato y desaparecer para darle una lección a su padre. Está hecho un desmadre este lugar porque... ¡Ay, a la verga! ¡Ay! ¡Ay, me cagué! Vamos a meternos. Por lo que nos aventamos un clavado, pero aparecemos en otro lugar muy diferente del que venimos. Mucha gente divirtiéndose y hasta animatrónicos pegando un danzón, bien felices todos. ¿Qué pasó? Me metí en el pozo y aparecí en otro lado, donde sí hay fiesta y se están divirtiendo bien a gusto. Todo parecía súper genial, pero al hablar con un niño de ahí llamado Mike, nos hace una broma con nuestra camisa, de que esa película es vieja, pero nosotros sabemos que se estrenó hace 3 semanas, por lo que podría ser que viajamos en el tiempo, a lo que de la nada se asoma el diablo por la puerta. Una bestia y ese güey, es el Springtrap. Debemos encontrar a Chip y Mike en el arcade. Abran paso, que aquí viene el rey de la Tequino Fighter 2002, puro rubo lo uso yo, a ver. Y nos reta a una partida de lanzar pelotas, obviamente ganando el que haga más puntos. Esta madre a mí nadie me gana. Siempre me llevo un chicle en los... ¿Ese fui yo? Después de una inminente derrota, debemos de jugar a las escondidas con los morros, por lo que al buscar algún buen escondite terminamos encontrando un traje en el suelo, que a simple vista parece el de Freddy. A la derecha tenemos un indicador de cuánto ruido hacemos. Esto serviría para poder escondernos de los enemigos después. Nos metemos dentro del traje y vemos hacia los lados, donde Chip logra encontrar a Mike, ya que él se había escondido en una rejilla, pero a nosotros no nos encontraban los puñetas. Y en eso se apaga la luz y aparece el Spring Bonnie de la nada. Güey, ¿qué pasó? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Mantener qué? Logramos retener la respiración para evitar ser detectados y a lo lejos escuchamos los gritos desesperados de todos los niños de la pizzería. ¡A la bestia! Se chingó a todos. Por lo que vamos a investigar qué está pasando. Obviamente está ocurriendo algo. No creo que sea buena idea ir de donde vienen asustados. Chica, Freddy y Bonnie están bien, por lo que parece. Siguen bien animados. Pero al entrar en una habitación, nos topamos con el conejo veraniego. ¡Ay, cabrón! ¿Qué onda, amigo? ¿No has visto a mis compas? ¿Te sigo? Claro, ay, güey. ¿Qué es esto? ¿Una tripa de...? ¡Uy!
Lo seguimos, pero a la siguiente habitación veríamos lo inimaginable. Señor Conejo. ¡Hala! Uy, le arrancó la cabeza a todos. Se había devorado todos los niños por completo. ¡Pélate, cabrón! Pero por alguna razón no podía correr el chamaco y terminó comiéndome en muchas ocasiones. ¡Ay! ¡Ay! Hasta lo sentí yo el mordidón. Hasta que de la nada sí pude correr, regresando de donde vinimos, por el pozo de pelotas. Volvemos a nuestra dimensión y nuestro padre aparece muy preocupado por nosotros. Empezaría a regañarnos por escondernos y no contestar, pero de repente... ¡Ay, ya la ver! ¡Güey, mi jefe! Papá, yo sé que eres bien culero y me mandas a la pizza solo, pero te quiero rescatar. Así que logramos ahuyentar a Spring Bonnie, o eso creíamos, ya que nuestro padre luce algo diferente, con esos ojos súper brillosos. ¿Estás bien, jefe? No, ya valió monda. Y que camina como robot. Nos damos cuenta de que él no es nuestro padre y lo interrogamos para que nos cuente la verdad. Pero el cabrón pasa todo el viaje sin decirnos una palabra, a lo que nos empieza a perseguir. Pero era bromi. Entramos a la casa todos sacados de onda y revisamos toda nuestra habitación en busca de algo útil. Encontraremos unas cuantas baterías por ahí, junto con una cuerda, aunque aún no tenemos la linterna. Así que con el calzón todo zurrado, la mejor alternativa es llamarle a nuestra madre, por lo que encontramos su número telefónico pegado al refrigerador. Así que ahora necesitamos el teléfono de nuestro padre. Al asomarnos en su habitación, está el Bad Bunny avientándose un changuito bien jetón, por lo que la manera de hacer que salga de ahí es hacer ruido encendiendo los diferentes artefactos de la casa. Una vez que se mueve el cabrón podemos agarrar el celular y marcarle a nuestra madre con el número de la nota. Nuestra mami contesta y le decimos que nuestro padre está medio raro, porque ahora trae un moño en vez de corbata, así que nuestra madre vendrá lo más pronto posible. Esperamos que se vaya el cabrón y salimos corriendo a la entrada principal a ver a nuestra madre. Bien cagados le contamos lo sucedido, pero ella ve a nuestro padre normal y dice que no debemos de preocuparnos. ¿Que no ves al pinche Terminator cómo está, mami? Al no creernos nuestra madre, necesitamos escapar de alguna forma. Entraremos al ático y en eso encontraríamos una máscara de Freddy, así que usaremos la escalera para huir por el sótano, donde nos subiremos por la ventanilla, por lo que iremos de regreso al pozo de pelotas. Y al estar dando vueltas donde mismo recordé que tenemos un mapa, entonces ya pude trazar la ruta para llegar hacia ahí. Y al meternos, escucharemos a un niño llorar. ¡Caguabonga! Ahora tenemos que encontrarlo. ¿Qué es esa madre, loco? ¿Es la pura cabeza? Resultó ser un niño atrapado en un exoesqueleto, a punto de ser aplastado completamente, el cual lloraba bien feo. Güey, me perturba sus gritos. ¿No tengo desarmador? Entonces nuestra misión es sacarlo con un desarmador que se encuentra en el sótano. Pero para eso necesitamos la llave. Y en una de esas me salí de la pizzería en esa dimensión y por alguna razón se acabó el juego. O sea, era uno de los tantos finales. ¿Dónde fue? ¿Qué? ¿Escapé ya? Pero esto no se va a quedar así, por lo que regresé a mi punto de guardado y fuimos con Jeff a tratar de que nos diera la llave. Entonces para negociar eso, nos pondría a sacar la basura y recibiríamos de él la linterna por fin. Esta basura la tiraríamos en la fábrica de desechos, donde también encontraríamos otros objetos importantes. Una vez con la llave en manos, regresamos a la dimensión del niño para ingresar al sótano y encontrar el desarmador. ¡No! ¿Por qué prendí eso? Una vez ayudándolo, escucharíamos el llanto de otro escuincle. Pero en eso se nos aparece Spring Bonnie. Uy, no. ¿Que soy niñera o qué? ¡Uy! Por lo que pegamos el corridón de nuestras vidas al pozo de pelotas. Regresamos a nuestra casa y tenemos la pesadilla del incidente, donde se estaba mezclando la realidad de su papá con la de William por alguna razón.
Nos levantamos todos eroteados para desayunar con nuestros papis. Ah, te puedo acariciar, gatito. Qué bonito el Michi. Jefe, jefito. ¡Hala! Mamá, mejor desayuno en la escuela. Nos vemos. Y nos vamos para el primer día de clases, donde vemos que unos niños malandros tiraron cohetes en la cancha. Es por eso que queremos comprarle unos cuantos al chico de los petardos, pero él solo los intercambia por algo fantástico. Entonces debemos de buscar qué darle. Al salir de la escuela, vemos que están molestando a una niña. La defendemos y ella nos da un cuaderno de bocetos de su papá, ya que él trabajaba en una fábrica. ¿Qué es esto, amiga? No coma cerca de chica. No coma o no me la coma. La chica. No puede ser. No, una guitarra. Es la segunda noche en nuestra casa y de igual manera tenemos que buscar una salida para no estar con el demonio. Cabe destacar que no podemos huir de la misma forma. Cada día debe de ser una diferente. ¡Ey! ¡Déjame ir! Pero una vez fuera de la casa, nos dirigiremos de nuevo a la pizzería y nos pondremos a buscar al niño llorando. Y al estarlo buscando, somos interceptados por Chica. ¡Uy, Chica! Entonces, descubrimos que por alguna razón Chica recolecta comida y la pila en ese montón de basura. No deja de hacerle como pájaro en todo el rato. Caray, me quitó mi comida y ya. Por lo que vamos con Jeff a pedirle un pedazo de pizza, para tener más ventaja de salvarnos si somos perseguidos. Pero el culón no quiere darnos, y para poder entrar a la cocina debemos hacer una distracción, capturando una rata en otra dimensión con la trampa de ratas. Listo, ratita cookie agarrada. E iremos a soltarla a la clienta que está comiendo bien a gusto. Una vez listo el alboroto, agarramos la pizza y procedemos a distraer a Chica con la pizza para que nos deje pasar a la puerta donde está el niño llorando. Logramos salvar al niño y ayudarlo a llegar a la puerta de la entrada. Todo está bien, niño, no te preocupes. ¿Qué pasó? No, no es cierto, no está bien. Salimos corriendo al pozo de las pelotas para estar a salvo y regresar a casa. A la mañana siguiente, nuestra mamá aún no nos cree, pero ella trata de calmarnos con un beso y decir que todo está bien, a lo que en breves segundos se le quita el brillo de los ojos al papá. Vamos a la escuela y nos encontramos al que hace bullying a todos. Hablando con él, nos mete un vergazo con una mano elástica en la cara. La maestra lo mira y le confisca su juguetito, pero después en clase vemos todo distorsionado. Así que la maestra nos manda por unas cosas para despejarnos un rato. Ayudamos con algo a la directora y al entrar a su oficina nos encontramos con la mano elástica, con la que nos había golpeado el güey, y nos la quedamos. Es la noche 3 en nuestra casa y tenemos que huir, por lo que ahora usamos la ventana del ático, aventando la cuerda para pirarnos. De regreso en el pozo de pelotas, vamos a dar la vuelta a la zona de arcade, encontrándonos con Bonnie. Verga. Güey, me vas a matar. Tanto que me costó llegar aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El cual debemos de distraerlo de alguna manera. Para eso, encontramos una guitarra en el sótano que reparamos con una cuerda, para tocar unas rolitas bien rockeronas y poder captar la atención del Bonnie. Tenemos que improvisar una rolita para traer al conejo de allá. Ese mambo no me salió. ¡Ey, sí! ¡Ah, no, sí lo traje! Salimos corriendo a escondernos en la rejilla, pero en eso nos agarra la pata el mañoso. Así que le pegamos unos patadones para que nos suelte e irnos por el ducto a otra habitación. Ya que Bonnie no está en el arcade, podemos liberar a Chip de donde lo tenía amarrado. Nos libramos y en el día 4 en la escuela nos empieza a molestar el morro castroso. Y en eso ocurre algo raro.
¿Qué te ríes, güey? Con ganas de meterlo. ¡Eh! ¿Eres Freddy? Comenzamos a ver a todos los niños hechos animatrónicos y nos entra un ataque de ira, por lo que le metemos un putazo y lo dejamos tirado. Regresamos al pozo porque hay otro grito que procede de alguna parte, el cual nos lleva hacia la sala de seguridad, donde se encuentra alguien que todos conocemos. ¿Freddy? Para poder distraer a Freddy, debemos de intercambiarle los petardos al niño en la librería, dándole la máscara de Freddy. Una vez obteniéndolos, llegaría nuestro jefe poseído por nosotros y nos llevaría a la casa. Y de igual manera, buscar otro tipo de salida para escapar. De tanto buscar salidas, se ponía el Spring Bonnie más castroso, por lo que tenía que estarme escondiendo en muchas partes como en este baúl. Y al entrar, sale como un minijuego donde debemos de espantar a todas las arañas. Para evitar que nos descubra. Al salir de la casa y de regreso al pozo, abrimos la puerta de seguridad para que Freddy salga, colocándole el petardo en el suelo, por lo que explota y terminaría incapacitando a Freddy. Una vez entrando a la sala de seguridad, veríamos al niño asustado. Güey, estoy en la oficina de las cámaras. Nada. ¡Uy! Y también hablaríamos con el sujeto del teléfono. Now, I can't imagine that you'd stay there very late at night. So I guess you don't need to worry about the whole animatronic situation. Blah, blah. Salimos un momento y el niño desaparece. Oye, ay, hija de tu araña madre. ¿Y el niño? Niño, ¿qué hiciste? ¿Por qué le dijiste que sí al conejo? Por lo que nos damos cuenta que está atrapado en el congelador. Para esto, debemos encontrar una forma de liberarlo. Así que tras un buen rato de persecución de Spring Bonnie y él usándole en la cara para cegarlo, pude encontrar el mazo en la zona de arcade. Pero mientras me puse a jugar unos jueguitos, ¿por qué no? ¿Quién soy yo esa? Con este golpeamos la puerta del refri y liberamos a la niña. ¿Por qué el niño está en el congelador? Para que no se eche a perder. Siendo atrapados por el conejo malo. Pero escapando como siempre, porque somos el prota. Y es el día 5 y ya estamos completamente locos a la bestia. Que al llegar a la pizzería, esta se transforma en un momento en la de Freddy, ya que quiere decir que es el mismo establecimiento. Buscamos a Jeff en su oficina. Ah, aquí estás, Jeff, jugando al solitario, cabrón. Trabajo, dice. Toma la llave. Y se nos aparece en la vida real el conejo, que empieza a perseguirnos sin parar. ¡Ey! ¿Qué vergas? ¿Desde cuándo aparece aquí? ¡Ay, nunca! ¡Madre! ¡Me está siguiendo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Jefe. Jefe, ¿dónde anda? Teniendo la misión de encontrar a nuestro padre al mismo tiempo. Para eso, tenemos que perderlo de vista. Y encontrar la tarjeta de acceso en la pila de animatrónicos. Tarjeta de acceso. Abrimos la puerta para liberar a la niña y usando el ducto que tiene esa habitación es la que nos mandaría directamente con nuestro padre. Jefe, mi papá aquí está.
el cual está bien amarrado. Pero llega Bad Bunny de nuevo por nuestro jefecito. Pues se llegó mi jefe otra vez. Y descubrimos que estaban en el pozo de pelotas. Güey, deja a mi jefe. Vamos a la verga. Claro, mi jefe no le pudo meter un chingazo. Yo sí que tengo 7 años. Ya todo parecía estar bien cuando de repente... ¡No! ¡Me chingaron! Springtrap hace su aparición de nuevo y nos jala la chingada. ¿Qué pasó? Ya vale. Ya me hizo carnitas. O sea, salvé a mi papá, pero... me morí yo.